tardes a todos y a todas por haber seguido a la presentación de este libro de las mulas a las vacas por Javier Moreno Conesa. Esto es una historia sobre el cambio del Valle de Nasque, contada por gente mayor que lo vivió en primera persona y relata Javier. Este libro pretende ser un homenaje a esas personas que han vivido estos cambios y que han sido transmitidos a través del tiempo. Es interesante e importante que se puedan conservar en la historia los cambios y las evoluciones. Nuestra comarca tiene un potencial de cultura y tradiciones que debemos mantener y transmitir, y una de las formas para hacerlo es recogiendo datos, transmitir de padres a hijos todas las costumbres, tradiciones y sobre todo escribirlas para que queden en la historia, en el recuerdo. Por eso, Comarca da la oportunidad para poder presentar y apoyar a las personas que tienen el interés de que se preserven y difundan estas costumbres. Y que no se pierdan los legados. Agradeceremos también la presencia de Antonio Sino, uno de los ganaderos entrevistados por Javier para su libro, y que le acompañará en esta presentación. Gracias, Javier, gracias, Antonio. Y gracias a vosotros por estar aquí. Ahora... A ver, ¿te va bien así? No, ¿verdad? Ya se avisaré, porque cuando empecemos con el cine, que esto es muy chuleta. Bueno, primero los agradecimientos, pues la invitación a la comarca para hacer esta presentación y el presidente de la comarca que está aquí, Aurora Navarre, y a Antonio que me acompaña, y en fin, a todos vosotros que habéis venido. El libro este ha sido posible porque se implicaron instituciones como el Ayuntamiento de Benasque, el Ayuntamiento de Guisaugue, la Asociación de Vecinos de Guisaugue, la Asociación Vallente, la Fundación Hospital de Benasque. O sea que mi intención, cuando hace ya varios años empecé con este proyecto, era que si yo escribía esto era porque veía cosas muy interesantes. Intenté informarme, ver de qué iba la cosa y vi que había muy poco escrito y vi que era una pena que no se escribiera, pero que si lo hacía no era una cuestión personal, sino que fuera algo que interesara a Valle. Por eso busqué la implicación de todas estas entidades, prácticamente, pues eso, los ayuntamientos de Guisaugue, que se centran mucho en la historia de Guisaugue, de Benasque, y las asociaciones, Vallente, fundaciones, y todos los que se movían un poco por el valle, que comprendieran que valía la pena esto, esta apuesta por esto. No sabían de lo que iba, bueno, sí, de lo que iba a hablar, sí, pero no sabían cuál iba a ser el resultado. Pero eso fue el motivo, sobre todo la fundación, de que me metiera, y estuve varios años con el tema, entrevistando a la gente y documentándome, y bueno, es una historia que ha salido más o menos bien. El libro se publicó hace 2 años, se sigue vendiendo todavía poco a poco en el ámbito local del Valle de Benasque, y bueno, Julián tenía interés en que se presentara también en Carlos. Lo debería haber presentado antes, pero es que cuando se publicó, como lo hacíamos todos nosotros, acabamos un poquito cansados. Y además los que me acompañaban eran ganaderos que, aunque dicen que están jubilados, están siempre en activo, están siempre trabajando. Entonces, yo sí que estoy jubilado y me dedico a no hacer nada. Pero los que siguen trabajando más o menos, aunque estén jubilados, pues que dejen sus tareas y que me acompañen a las presentaciones. Las presentaciones que hicimos hace 2 años eran siempre pues, con 2 o 3 personas que también eran entrevistados y daba mucho juego y
estuvo bien. En fin, ahora el caso que después de 2 años que se pueda seguir hablando de este tema en Graus, además, en el centro de la comarca, pues está muy bien, ¿no? Entonces, ya digo, ha sido un proyecto colectivo porque me ha ayudado, aparte de las instituciones, pues gente como Antonio Merino, que escribe mucho sobre Benasque, Carmen Castán, que la conoceréis, Diego Gómez de Barrera, que es un profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, pero que es vecino de Benasque, y todas estas personas me han ido enseñando cosas, porque yo antes de empezar esto no tenía ni idea de ganadería y de ruralidad poco. Y precisamente contar con esta gente que sí que sabe mucho es lo que permitió ir avanzando. O sea que otro motivo más por el que hay que considerar que este libro es colectivo. Y sobre todo, pues las 9 personas que creo que están entrevistadas aquí, que dan testimonio de vida, fueron, bueno, menos una persona más joven, que la hemos puesto a red para que se viera un poquito el contraste, los otros eran personas muy mayores. Un reconocimiento a Irene Stock y Ángel Campos, Abel Campos, que fallecieron precisamente en el momento en que se publicaba el libro. Lo que a veces se pretende con escribir este tipo de historias de gente mayor que ha vivido cosas es precisamente para que pervivan más esas historias. Y ahora la gente todavía está con nosotros y hay que preguntarles y hay que poder escribir, porque si no, pues después ya no estarán y muchas historias se perderían. En fin, el caso es que esto y ahora sí que la idea es que yo pondré un poquito el contexto de la investigación esta de por qué las mulas eran tan importantes en el Valle de Benasque. Después hablará Antonio sobre cómo se hacía todo el trajín de las mulas para las ferias y todo eso, ¿no? Y después ya para saber más está el libro, lo tienen en la librería Magister, aquí yo traigo porque no podía venir. Pero bueno, claro, todas las anécdotas no las puedo contar, están casi por ahí. Lo importante es después las preguntas que puedan haber. Entonces ahora sí que se podría apagar la luz. ¿Por qué escribir el libro? Es porque en los años 50 y 60 se produjo una situación muy especial. En todas partes, pero en el Valle de Benasque especialmente se notó. Se puede decir que casi de la noche a la mañana lo que había sido la principal actividad económica, que era el ganado rural, va a desaparecer de una manera muy drástica. Entonces, lo que eso significaría para algunas casas, para muchas familias, pues tuvo sus consecuencias. ¿Cómo afrontaron esa situación, esa especie de reconversión? Pues es de lo que va este libro. Entonces está apoyado por una parte por testimonios de la gente que fue protagonista de ello, y por otro lado, pues de los datos, investigaciones que se han podido recoger de aquella época. Entonces, el primer punto nos centramos en por qué era importante la ganadería rural en el Valle de Benasque en esas fechas. Bueno, en realidad es porque era importante desde hace siglos. Y eso se comprueba por la importancia que tenían las ferias, por ejemplo, la feria de Graus del siglo XIII, la de Barbastro del siglo XIV, la de Plat del siglo XV, la de Benasque del siglo XIV. O sea, estamos hablando de ferias de varios siglos de antigüedad que atestiguan
que la economía de las ganaderías, y especialmente la ganadería caballar y mular, eran muy importantes ya de toda la vida. Y después hay una especificidad, y es que el Valle de Benasque, como sabéis, está pegadito a la frontera con Francia, y entonces durante todos estos tiempos ha habido muchas vicisitudes, ha habido siempre tratos comerciales, y esos tratos comerciales a veces han sido muy explícitos y muy conocidos, y ha habido tratados comerciales, pero cuando no había tratados comerciales, incluso cuando había situaciones de aislamiento, el trato comercial bajo mano seguía funcionando, porque siempre se ha pasado de un lado a otro. Muchos puertos, especialmente aquí está grabado en la época el portillón de Benasque, que pues hablando actualmente todavía con la gente mayor, pues recuerda de cómo pues, sus familiares pasaban para según qué cosas, pues ir a otro lado de la frontera, traerlas, etc. O sea que, entonces, estas circunstancias, el que es un negocio que viene de siglos y el hecho de estar muy pegaditos a la frontera hacía que el Valle de Benasque tuviera una especificidad muy fuerte para este tipo de economía de la que estamos hablando. Esto es Casa Carretú, que es un refugio pues, muy antiguo, como de albergue de las mulas cuando pasaban por otro lado de Francia. Eso está pegadito al portillón. Las marcas ganaderas que identificaban pues, toda la pujanza, la potencia que tenía todo este negocio en las casas del valle. A ver si ve. Bueno, esto será pues, del primer tercio del siglo XX, la manera de trajinar con las cosas de un lado para otro siempre era pues, con las caballerías. Estas fotos las tenemos precisamente porque una institución como la Fundación Hospital de Benasque desde hace años fue recogiendo, y gracias a eso, pues, estas todavía habrá vecinos que tendrán fotografías y tal, pero si no las recoge una institución y las conserva, después les da valor. Yo para hacer este trabajo me pusieron a disposición todos los archivos que ellos tenían y encontramos fotografías de estas características. Esto es la construcción de la carretera en Seina. No sé si es de la construcción de la carretera o de la central eléctrica. De la central eléctrica. Estamos hablando de 1919 o así. Ahora va a dar un salto a la carretera porque las obras están a punto de acabar, pero prácticamente durante 100 años la carretera estuvo con la que se hizo. Pero ahora ya, pues, con algún túnel más, con los voladizos que se han hecho, pues eso ya es un punto distinto. Pero bueno, aquí lo que se puede observar es la importancia que para el desarrollo económico de todo un país tenía la tracción animal. Cualquier cosa, cualquier obra pública que se hiciera, hacía falta tener animales, porque entonces no había tractores. Bueno, pues esta es la feria El Luchón, de 1910, creo que pone. Y esto, la feria del Pilar de Benasque. Reconocéis, ese puente todavía está, pero claro, es bastante reconocible por el desarrollo urbano que ha tenido Benasque. Curiosamente, el edificio que se ve detrás del puente es la Borda Rochín. Es una borda que el ayuntamiento la ha rehabilitado. Y la resalto ahora porque yo hasta ahora no me había dado cuenta, porque estas fotos las manejo desde hace varios años. Pero resulta que, casualidad de la vida, en el proyecto que vamos a hacer este año, que es una exposición de la evolución agrícola ganadera, el lugar de exposición que nos ha cedido el Ayuntamiento de Benasque es la Borda Rochín. O sea que, bien sobre hojuelas, ese edificio tan histórico estaba ahí. O sea, no solo no se ha pedido, no, se ha rehabilitado y va a tener ahora una función especialísima, que es recoger toda la evolución que ha habido, en este caso no tan antiguo como lo que
que estoy contando ahora, sino lo vamos a hacer desde los años 60 hasta la actualidad, cómo han cambiado las cosas desde la ganadería, desde que tiene la mecanización. Este libro se centraba solo en un punto, que era cómo se cambian las nuevas por las vacas, mientras que en el proyecto en el que estamos ahora es más general, cómo cambió la sociedad y las economías cuando la agricultura y la ganadería cambia de una manera tan bestial con la mecanización agrícola. Bueno, pero eso es atestigua también la importancia de la ganadería de siglos, la existencia de las cabañeras. Esto es un grabado de 1800 algo, creo. Esta es la cabañera interior que hay en el valle, que va desde los llanos del hospital pues, hasta Saúl, por ahí, esta era Castejón, esta era la cabañera principal. Y había más, claro. Esto se podría decir que son las cabañeras que iban desde las zonas altas de montaña, desde el valle de Nasque, hasta las zonas bajas, ¿vale? Hasta donde estamos más. ¿Y dónde están estas cabañeras? Porque las de Benasque más o menos sí que están conservadas. ¿Y estas dónde están? También se han conservado porque son carreteras. O sea, fijaros lo parecido que es un trazado y otro trazado. Lógicamente, por donde antes iban animales, pues ahora van los coches. Pero se sabe que son cabañeras y además hay ciertos derechos ahí adquiridos. Y bueno, yo lo resalto esto para ver que el tema de las cabañeras y las ferias desde hace siglos atestiguan que la economía del Valle de Benasque y de otros valles pirenaios pues estaba muy centrada en los animales. Lógico, porque los cultivos se hacen mejor en zonas más llanas que en zonas agrestes de montaña, pero el tipo de ganadería ahí ha funcionado muy bien. La ganadería mular tenía la especificidad, o sea, criar mulos en el Pirineo, no es que hicieran falta en el Pirineo, hacían falta en toda España, pero el que fueran mulos criados en el Pirineo era un sello de calidad, porque eran muy fuertes, muy apreciados en Andalucía, en Extremadura, en las Castillas, en Valencia. O sea, venían aquí a comprarlos a las ferias desde siempre, ¿no? Entonces, aquí se trabajaba los mulos en Benasque, no es que hicieran falta para trabajar los campos, que también se utilizaba para los huertos domésticos y cosas así, pero sobre todo es que era una granja, por así decir, de mulos para exportar a toda España y tenían una reputación buenísima. Y claro, situados en las cosas, nos tenemos que imaginar qué ocurre cuando de repente el mulo, que era una cosa tan central, deja de tener sentido, porque si hay tractores, claro, porque antes hacía falta 60 u 80 mulas para arrastrar la pieza, pues ahora un tractor, varios tractores se podrían llevar. Bueno, pues entonces ahora nos vamos a adentrar en el tema de cómo se trabajaba cómo se hacía la cría de los mulos, y lo que se llama la recría, cómo se llevaban a las ferias. Y todo eso, Antonio lo sabe, a lo mejor no directamente, pero sí por su padre, sus familiares sí que trabajaban en ello, ¿verdad? Pues si quieres venir y lo cuentas tú. Después yo seguiré con un asunto económico de cuándo pinchas la burbuja y viene la reconversión. Bueno, buenas tardes, yo soy Antonio Irisabori y bueno, como estaba colaborando aquí con Javier y aunque hace unos años viví el último de la existencia de los muros en el valle.
joven, pues, que traía de Francia, eso lo han solido decir, contar por los padres y tal, pero que yo recuerdo de Francia después de la guerra no vamos a ver, se compraban a la Cerdaña, a la parte de Cataluña que había ya, y se recriaban, se compraban con 6, 7, 8 meses y los tenían pues 2 años y sobre todo las mulas a lo mejor a los 2 años se vendían, pero los machos, los mulos, eso hasta los 3 años es cuando más valor tenía el animal y es cuando se llevaba a las ferias. Claro, ya las últimas ferias iban en decadencia, tal, pero cuando estaban en auge la ganadería mular de allí, pues eran animales que tenían mucho valor y se cuidaban muy bien los propietarios de tratarlos bien, de prepararlos muy bien para la feria, los llevaban a la cultura y todo, a dejarlos bien guapos y pues bajaban a las ferias de Laos, que eran las ferias importantes y porque he visto más antiguas, Barbastro y Salás. Huesca también, pero Barbastro, Salás y Graus eran las ferias que más se transportaban estos animales. Estos animales, ¿cómo se transportaban? Pues al principio se transportaban a mano. Algunos que han hecho ese trayecto, por ejemplo, a Huesca tardaban 4 días a llevar, una casa, juntaban 4 o 5 ganaderos y marchaban. Y los lechales pues también los traían, se compraban puestos y más compraban en la parte de Cataluña, que es donde más yeguas había y más animales de estos se criaban en Misones. Bueno, en Misones, en el valle, que yo creo que en la parte de Cataluña, Vilaller, Pont y todo eso también sería lo mismo. De Francia ya, después de la guerra creo que no se traía animales. Estos animales, como digo, se llevaban a la feria andando. Aquí, por las ferias, venían los compradores. Bueno, primero se recriaba de 2 maneras. El señor, o sea, el propietario que podía tener 6, 5, 4 animales para recriar, pues se los compraba y los recriaba a casa y los llevaba. También estaba que ahora se hizo integración en el porcino y en el vacuno, también se hacía un trato con el propietario de la casa y bueno, pues te pongo 10 mulas. En mi casa, por darlo, siempre se podían poner 10 mulas y acordaban un precio por día y cuando llegaba la feria, pues ya los preparaban para pasarlos a la feria que el dueño de las mulas creía que era el ganado apropiado para llevar esa feria, porque no en todas las ferias tenía cabida el mismo ganado. Según qué ferias tenía más valor, porque los compradores que venían de la zona de Castilla y tal apreciaban más ese tipo de ganado. Ellos ya sabían dónde tenía que ir cada animal destinado a la feria. Y bueno, pues esto, después ya vinieron los camiones, ya recuerdo yo que se bajaban en camión. Estas, se había un transportista que se responde bien y tal, y ya los transportaban en camión. Y bueno, pues el precio de los animales, pues no sé, llegaban a la feria, venían los compradores o los mismos agricultores o pabladores que querían comprarse un mulo o una mula, pues trataban con el dueño y bueno, llegaban a un acuerdo de precio. Luego había registros. El animal lo querían, un animal dócil, un animal que se dejara manejar fácilmente. Por eso los de la zona intentaban tener los animales muy bien tratados y que fueran dóciles, porque si no, eso era
una merma a la hora de registrar el animal. Si tenía tal o algo, enseguida les retrasaban 200, 300, 400 pesetas o pesetas, claro. Y eso era, pues, los animales que pasaban, si encontraba faltas el que lo iba a comprar, que también se las inventaba sin ser, pero era la manera de negociar, rebajar un poco el precio que había en la compra. Y una vez que ese animal pues, estaba registrado, se comprobaba la edad, entonces no era por los dientes. Yo nunca lo he entendido cómo funcionaba, pero bueno, según las mudas que había hecho el animal, tenía 2 años, 3 o 4. El valor de los machos, cuando más valor tenían, era los 3 años. Procuraban a los 3 años igual, no se refería a... Estos animales, pues, estas últimas ferias, el que era un poco fulero, por decirlo de una manera, que no se dejaba manejar, pues ese tenía muy poco precio, no, tenía muy poco valor, y ese iba casi destinado a la madera. La madera era un trabajo duro, y a lo mejor ahí ya todas esas que decían que tenía cosquillas que no se dejaban tocar y tal, ahí sí les pasaba. Pero ya con un valor que a los que se dedicaban a la madera les gustaban ese tipo de animales. Animales fuertes, muy duros y de mal manejo, que luego sí se daban bien. Y bueno, pues el tema del cambio de los mulos a las vacas, pues fue duro, porque nuestros padres no les gustaban las vacas, no querían saber nada de vacas. Pero llegó un momento que ya, yo recuerdo los últimas mulas que hubo en casa, pues a africanos, llevaron el precio que querían, a sacarme por lo que fuera, porque no quería ir habían venido los tractores y todo eso sobraba, ¿no? Pero se resistían a poner, y los que supieron aprovechar y ver la cosa de no querer aguantar más, porque siempre dicen, no, esto se arreglará, porque es que siempre se emplean animales de estos para hacer la faena. No, hemos visto que los tractores se meten por todo y donde no pueden dar el tractor ya se deja abandonado para pastos o lo que sea, ¿no? O sea que no han sido imprescindibles. Y los que supieron sacárselo, pues recogieron algún dinero y por eso compraron vacas. Y los que quisieron aguantar un par de años nomás, pues perdieron el capital, los animales los tuvieron que abandonar y luego pues para comprar vacas no había dinero. No había dinero como ahora, y los bancos daban los créditos tan fáciles como ahora. Se pasó un tiempo muy fastidioso. Luego vinieron las vacas. A los pocos años pasó una empresa, una tal Paído, en la zona aquella que empezó a comprar la leche. Claro, no eran vacas, las vacas que tenían, eran la vaca del país, que era un poco productora de leche. Pero entre la que le robabas al ternero que no le dejaban tentar y un poco que se cuidaban más las vacas, pues bueno, cuando podía vender 15, 20 litros de leche, aquello era una ayuda a estas casas, a estas economías muy grandes. Bueno, pues ya por lo menos para el pan ya tenemos con los grandes. Y ahí empezaron ya a darse cuenta que había que comenzar con las vacas. Ya empezaron a traer toros de Suiza, algunos ganaderos y ya guardar las terneras y tal. Y bueno, eso ya les gustaba más. Y luego ya se trajo mucha vaca pinta, que no se adaptaba bien a la zona nuestra, zona de montaña, pero eran productoras de leche y entonces ya. Bueno, después nos vino Guatacaza con las tuberculosis y tal, que se deshizo. Cuando ya teníamos una vaca que nos parecía que eran buenas productoras dentro de lo que teníamos en el valle, pues vino las campañas y se hizo la escabeche. Luego tuvimos que exportar trayendo el ganado de Alemania. Y bueno, pues ahí está ya se fueron mejorando las cosas, pero pues después de 15 o 20 años también
porque, si os habla, hay ganaderos, hay muchos menos ganaderos en el valle, con las mismas vacas que había antes, porque a los que no nos hemos dejado de dedicarnos a eso, algunos han tirado las tierras, a los que tienen, y bueno, pues el número de vacas está el mismo, pero con la cuarta parte, y menos mal que en ese valle pues han quedado gente joven, que aún hay una esperanza de que unos años se vayan a los precios no acompañan mucho, pero bueno, eso, la paz y tal, pues vamos. Pero se ha enfocado más de cara al turismo. La gran mayoría tienen algún apartamento que has hecho donde eran entre los pajares, y bueno, pues eso se ha ido un poco en las vacas y con el turismo pues ha cambiado las cosas. O sea los que yo siempre lo digo, no creo que haya otra generación como la nuestra, y la nuestra porque soy de los mismos mayores de aquí, que conozca un cambio tan radical como el que hemos visto. De cortar la hierba larga, de hacer las cosas manualmente, a ver estas máquinas por los campos que no son otras personas ni todo ello mejor. Y bueno, pues vamos a guardar. Y que se vaya quedando gente joven, porque siempre digo yo que los ganaderos y los agricultores en esta zona más cerealista somos los ganaderos de civil. Si desaparece la ganadería, en 10, 15 años, ¿qué vamos a estar? Paradojo, la ganadería, igual el ovino, que es lo que hay allí, ovino vacuno, son los que conservan el paisaje. Y bueno, nada más ya. Bueno, pues, pero quédate aquí, porque yo ahora explico un minutito y después ya podéis hacer preguntas y hablar de más cosas, ¿vale? Entonces, a ver, me ha llamado la atención cuando pasaba fijaros la cantidad de bolitas que hay ahí. Estas son de Vic, para Benasque, estas que son de Benasque, estas en Castelldefels. La gente quizá no lo sepa, pero piensa, el Valle de Benasque piensa en las vacas, pero eso es desde hace relativamente poco tiempo. O sea, antes, ahí en esta esplanada de Castelldefels, lo que había eran las vacas, había algunas, pero estaban en los corrales que tenían cada. O sea, no era una ganadería comercial, era la ganadería de subsistencia para las cosas de la casa, pero como ganadería económica eran las mismas. Por eso estas fotos es lo que había antes. No nos encontramos rebaños de vacas pastando por los prados. Las ferias especializadas en las mulas. Las estacas, estas es salas de payas que están ahí. Ahí han hecho un restaurante ahora, pero han respetado lo que eran donde se instalaban las vacas, las mulas que llevaban a la feria y se contrataban. ¿Te acuerdas de eso? O sea, que cuando Se contrataba una estaca. O sea, si el ganadero generalmente se juntaban de los pueblos, iban a la misma pensión y que no había móviles, no sé cómo se comunicarían las cosas que vayan a instalar. Tendrían que avisar 2 meses antes. 2 meses de antelación. Bueno, pues contrataban a la estaca y quería decir, bueno, yo voy a ir con los mulos, cojo las estacas y la pensión siempre solía ir el dueño del mulo, si llevaba mulos. Había que reservar con antelación y avisar. Resérvame 20 estacas, o resérvame 10 estacas. Para los 2 o 3 aquellos, los arrieros. Entonces, las estacas estaban así, adrede, esto como para.
Bueno, pues vamos a centrar ahora en por qué esta fiebre de que prácticamente todo el mundo en el valle se dedicaba al tema de los números. Pues porque era un negocio que durante bastante tiempo era muy lucrativo. Entonces, ya sabemos, para todas las tareas agrícolas pues hacía falta tracción animal y para las obras públicas también tracción animal. No había tractores, no había maquinaria, pues entonces eso era un valor seguro. He vaciado el orden de la presentación y por eso. Esto es una cosechadora creada por no sé cuántas decenas de las obras. O sea, ya empezaba con cosechadoras, pero era de tracción animal. Bueno, aquí empezamos a hablar ya de pesetas. Fijaros, en los años 40, en 1945, compras un lechal por 12.000 pesetas y a los 3 años, o sea, han pasado entonces 30 meses, lo has convertido en un valor de 27.000. En 1955 también hay una variación importante, pero esto calculado el rendimiento anual, para que veamos la capacidad de multiplicarse el capital, es que había una rentabilidad anual en los años 40 del 36%. O sea que esto era como cuando en la época antes de la crisis comprabas un piso sobre plano y antes de que estuviera construido lo vendías y en cuestión de 1 o 2 años había ganado no sé cuántos, hasta que pinchó la burbuja y todo esto lo que habías comprado sobre planos ya no valía nada, ¿no? Pero no creíamos que eso fuera a pasar. Bueno, eso es lo que ocurre con todas las burbujas. Aquí se produjo una situación de burbuja en los años 40, pues por varias razones. En primer lugar, todo el ganado rural caballar había sido muy disminuido después de la guerra civil. O sea, quedaban muy poquitas grandetas en pie. Por otro lado, la mecanización que en otros países se podía apuntar, aquí en España todavía tarda en llegar. España está muy aislada. Entonces hay unas condiciones y por otro lado tiene que poner en marcha otra vez los campos después de los 3 años de guerra. Entonces se produce una situación de mucha demanda de tracción animal y de poca existencia de estos animales. Entonces tienen el valor obviamente pues es muy alto. Y tenemos al lado de nuestro país está Francia, que tiene la posibilidad, aún arriesgándose, no solo por las inclemencias del tiempo y tal, sino también porque estábamos en una situación de aislamiento, pero de burlar las fronteras y tal, si podías traerte lechales cruzando por el Portillo, pues tenías un valor que los tenías 1 o 2 años, los alimentabas y entonces podías conseguir esas rentabilidades. En los años 40, por tanto, la rentabilidad era muy alta. En los años 50 también es alta, pero ya menos, del 16%. Pero bueno, un negocio del 16% ya hay mucho. Pero el tema es que ¿cuánto duraría eso? Pues aquí tenemos la explicación, creo que no lo veo, pero fijaros, el tema de los tractores, esto es datos del Ministerio de Agricultura y están referidos a la provincia de Huesca. Y nos da idea de cómo del 47 hasta 60 más o menos, lógicamente va aumentando, pero a partir de los 60 ya es una subida grandísima. Lo mismo ocurre con las cosechadoras. O sea, aquí ya tenemos un dato, es hacia finales de la década de los 50, la presencia de maquinaria agrícola ya se dispara. Y eso, lógicamente, es incompatible
si lo puedes conseguir. Este fue, según cuentan los que lo tienen, el primer tractor que entró en el Valle de Nasca en 1957. Está, menos mal, no está muy bien conservado, pero por lo menos se ha conservado. Y yo creo que eso es patrimonio industrial. En el momento habrá que vigilar para que no desaparezca, pero está ahí. Hemos encontrado ahora otro tractor de otra persona que dice que también es de 1957. Entonces ya se preguntaría quién fue el primero que entró en el Valle de Nasca. Pero en todo caso, antes del 57 no. Entre el 57 y el 60, las casas más pudientes son las que consiguen traer ya esta maquinaria, que además había que mover influencias en todos los ministerios. O sea, como siempre ha habido muchas listas de espera, entonces había que conocer a alguien, que me contaron a mí en las entrevistas, gracias a que conocí tal, pues mi casa, mi padre, no sé, que viniera este tractor, porque si te ponías en la cola, imaginaros en España la capacidad de importar o de fabricar maquinaria de esto en la década de los 50, o sea, era una escala, muchísimas casas, ¿no? Bien, el caso es que ya tenemos señalado que hacia finales de los 50 el tema de las mulas estaba en entredicho. Esto es las cabezas de ganado. Aquí vemos cómo, por los datos que manejamos, fijaros que hay un punto en 1955, o sea, el número de mulas pues subía, pero a partir del 55 hay un cambio radical, pero bestial. O sea, que eso es la característica, por eso se dice que se pincha una burbuja, porque de repente explota. Pues ahí, en cuestión de 5 años de estar en lo máximo, pues se queda prácticamente a cero. Ya no interesan las mulas, entonces esas mulas desaparecen. ¿Qué habrá pasado con el capital que esas mulas representaban? Las casas que tenían mulas, que hicieron con ellas, pues lo que ha dicho antes Antonio. Los que lo vieron venir, pues más o menos se fueron deshaciendo de ellas. Pero hubo gente que no lo quería ver venir, porque era evidente que venía, pero siempre es más cómodo decir, oye, yo aguantaré. En ese caso fue una ruina total. Hubo casas que se arruinaron, hay otras que pudieron salir. Y hay aquí, esta diapositiva es muy interesante porque aquí se cruza otro tipo de ganadería, que es el vacuno. También ha sido una ganadería secular, el ovino. O sea, de siempre, toda la vida, ha habido rebaños de ovejas. ¿Vale? Y en cierta manera eso ha mantenido un poco la estabilidad. La principal solución que encontraron algunas casas para no apostarlo todo a las mulas y diversificar un poquito su capital era dedicarse a las ovejas. Y las casas que hicieron eso tuvieron un colchón, porque fue cuando las mulas desaparecen, veis la línea roja, pues esa línea negra de las ovejas sí que tienen un valor, están un poco en alza, es la cantidad de capital que está invertido en eso. Y sobre todo empieza ya a invertirse a partir de los años 60 en las vacas. Las vacas que hasta entonces habían sido animales solo para la subsistencia, para la leche de la casa y tal, a partir de esos años ya empieza a ser la ganadería principal del valle. Es, por tanto, en ese momento, entre el 55 y el 60, cuando se produce esa reconversión. Una reconversión muy rápida. ¿Y qué es lo que llama la atención? Bueno, a mí, como persona de fuera del valle, pero cuando me entrevisté con la gente, me llamó la atención la capacidad de resistencia de los que estaban ahí en primera línea, de cómo desaparece su principal fuente de ingresos, tienen que reinventarse. Reinventarse es un nuevo tipo de ganado del que no conocían. Tenían que ir a Cantabria o Asturias o
o tenían que ir a Suiza, a Alemania, a Baviera, y no es que fueran con no sé, con el ingeniero agrónomo de la provincia y tal, que busca la vida, iban por su cuenta, gente que no tenía conocimientos, pero que bueno, veía y tenían que ir allí a Baviera, por ejemplo, y hacer un negocio, comprar unos lotes de vacas, traerlos y ver si esas funcionaban, aprender desde cero lo que era una ganadería comercial de las vacas. Y eso es lo que se produce en torno a los años 60. Por tanto, esta gente supieron afrontar esta situación de crisis, esa reconversión, y crearon un nuevo tipo de negocio en el valle, que fue la ganadería de las vacas. Y primero se orientaron hacia las vacas de leche. Y eso para unas economías de subsistencia, de prácticamente que el dinero no se movía, pues de repente que te cobren el dinero porque altisonante, o sea, que tú vendas leche y te lo paguen, porque antes era casi más de valle. O sea, yo me cultivo las cosas, yo me doy mi leche, yo me hago mi pan. Ahora, con el tema de con lo de las mulas también te pagaban si tenías la rectilla, pues la rectilla lo que sea, pero pero las mulas había desaparecido, ahora estamos ya en los 60. Durante los 60, los 70 y hasta los 80, el tema de la leche fue una cosa importante para el valle. Era otro tipo de economía a la que se estaba orientando. En todo caso, eran lecheras, pero eran vacas. Bueno, eran también para carne. Pero después vendrá una segunda reconversión. Esa es otra de las cosas que llama la atención de esta gente de montaña que tiene que buscarse la vida cada 2 por 3. Y es que a los 10 o 20 años otra reconversión. La leche ya no sirve para nada. O sea, te pagan para que dejes, o sea, para que vendas tu cupo. O sea, cuando se entra en la Unión Europea, en la Comunidad Económica Europea entonces, en 1986, es decir, bueno, bien, leche en España poco, pero desde luego en el Pirineo, ¿no? O sea, hablaremos en Galicia o en Cantabria, lo que sea, pero aquí lo que se prima es vende tus derechos que tienes, de producción lechera que tienes, véndelo, porque ahora la política ya no va a ser esa. Aparte también hace falta medidas más de higiene, sacar las vacas de los pueblos, hacer nuevos establos, todo ese tipo de cosas, hace que esas circunstancias, que esta vía de la ordeña también se cerrará. Y habrá que explorar otra, que es la especialización en la carne. Y bueno, ahí ya eso habría continuidad hasta ahora, habría que ver si hay que reinventarse otra cosa o si todavía se puede mantener. Lo positivo del asunto en el valle, como ha dicho Antonio, es que el número de animales es el mismo. O sea, no ha decrecido. El tema está en la rentabilidad que pueda tener y en las exigencias que significa producir en montaña. Si lo comparas con la producción en tierras más bajas, donde los costes son más baratos. La diferencia entre la ganadería extensiva o la ganadería intensiva. Entonces, mantener una ganadería extensiva que sea sostenible a largo plazo, solo, a pesar de que haya ayudas de la Unión Europea, pues es difícil y es una vida dura. Pero más que bien, el caso es que en el Valle de Benasque la ganadería se ha mantenido. A lo mejor se ha desplazado, antes a lo mejor había más ganaderos en Ferrer y Benasque y ahora casi todos están en Pisagua. O sea, las zonas que antes entraron en el turismo se han desprendido del negocio ganadero, pero afortunadamente en el valle hay núcleos importantes donde hay ganaderos, donde las vacas se mantienen en el mismo núcleo y además hay ideas y está en sintonía con lo que ahora nos planteamos, que es muy importante defender el territorio y prevenir los incendios y conservar el paisaje. Resulta que
en el Valle de Alasque tenemos unas condiciones para que eso se produzca si se potencia la ganadería extensiva, que es la que permite que haya prados, pastos, que haya cortafuegos naturales y ojalá hubiera más. Entonces, lo que hace a lo mejor 20 años decía el señor de la quimera esta de nosotros más que ganaderos somos jardineros del Pirineo, pues yo creo que cada vez más gente vemos que efectivamente se trata de tener jardineros. O sea, no solo es que hay que producir vacas porque están muy buenas, si están cazando vacas, es que además son necesarias para mantener el territorio en condiciones. O sea, que no se crezcan los bosques de una manera incontrolable. De alguna manera, la ganadería extensiva no solo debería tener el apoyo normal que tiene, pongamos, de la Unión Europea, tendría que tener muchísimo más, un extra, porque es que incide en el tema del mantenimiento de la población, el mantenimiento del paisaje, el turismo mismo, que es una de las actividades principales, en gran medida, pues el turismo se produce porque hay un paisaje muy bonito de ver gracias a la ganadería extensiva. Si no hubiera ganadería extensiva, al final lo que vería es una gran masa arbórea, es decir, debe de ser muy bonito por abajo, pero yo no puedo entrar, porque están todos arbustos y matorrales. O sea que en realidad está todo muy implicado y estaríamos hablando ya de la tercera o cuarta reconversión. O sea, ahora estamos en el tema de momento, hay ganaderos jóvenes que siguen, pero claro, que si no están, o sea, la partida está abierta, no está todavía resuelto, pero las cosas van por ahí. No he hablado en esta presentación de Francisco Iglesias, del pueblo de Noales, que fue un ganadero muy importante en la zona, y el que, gracias a que lo escribió, como una especie de sus memorias, y lo recuerdo, pero con muchísimo detalle, es como he podido yo hacer todos esos cálculos que parecen sacados de la manga, ¿no? Es decir, tanto me he invertido en capital, en vacas, tal. Realmente se puede saber porque él era un ganadero que tenía mucho negocio y desde los años 40 y 50 registraba lo que le valían las cosas, cómo las compraba, cómo las vendía y todo eso. Entonces, gracias a eso, pues claro, datos tan precisos de un valle en concreto como el Valle de Alasque, no puedes ir al Ministerio de Agricultura a ver ni a la Diputación a ver qué es lo que tiene eso de los años 50. Ahora sí, pero en los años 50 no había esos registros como para saber esas cosas. Bueno, pues en la opinión de esta persona es muy importante. Y dice el resumen que hace. Bueno, el libro está escrito en el publicado en el 2013, pero esto está hablando del final de la década de los 50. Los tiempos de las vacas gordas que habían pasado, se había tocado techo. No obstante, para el que sabía todavía era el negocio más rentable con diferencia, para el que sabía. El que estaba en el negocio porque no se atrevía a hacer otra cosa, pero no sabía, le podía venir la de Dios. Y eso que pasó. Casas que se arruinaron, perdimos un capital y tuvieron que empezar de otra manera. Como veis, aquí todas las cosas se producen de una manera muy rápida. El ordeño funciona en Misaure, todavía funciona en los años 90, tal, pero es que llega un momento de ya, estos datos ya no son del valle, sino solo referido a Misaure. Los años se acaban. Pero bueno, por lo menos ha habido tiempo a buscar una especialización de la vaca de carne. Bueno, pues ahora sí que ya se puede poner la luz. Ya, todavía no.
Era país. Vale, no era Copirineo. No, también Copirineo recogida, las dos recogían. Pero Copirineo más en Cataluña. Sí. Bueno, en nuestra parte en no la era zona curiosidad. nuestra era más Copirineo. Sí, por la Pero curiosidad. también Castejón y Saúl también recogía. El país fue de las primeras que vino, luego se fundó Copirineo y bueno, pues la leche se fabrica en todos los sitios. Sí, no, era curiosidad porque bueno, Sí, no, nuestra zona era Copirineo, en fin, no también había... había socios de Copirineo. No, Bueno, lo de la leche fue un balón de oxígeno a aquellas zonas, aunque al principio fueran un poco litos, pero eso que cada mes que venía el sobre que decíamos, pues era una ayuda. Después pues ya nos fuimos especializando, espabilando un poco y tal, bueno, pues ahora lo que pasa que entonces con la mitad de las vacas vivía una familia. Ahora tienes que tener un volumen exagerado de vacas y bueno, son esclavos de las vacas. Por eso manejan con 50 vacas que 150 que tienen ya ahora los ganaderos para poder vivir. Porque claro, la carne es lo que da, no hay... Y luego el producir allá arriba es muy diferente de producir aquí. Transporte, los quesos son más caros, que lleguemos un tiempo que nos dediquemos a engordar. O sea, la producción que hacíamos con las vacas, por ejemplo, nosotros en Misaure éramos una sociedad, teníamos 4. Que ahora cuando los mayores nos hemos jubilado, los jóvenes no hemos sabido seguir. Por el sitio va Manolo, por el sitio va Ángel. Claro, entre los dos llevan las vacas, las 300 y 40 vacas que teníamos los humanos. Las llevan todos. Hay temporadas que van muy porque no se maneja igual. Y luego esa zona no es para llevar muchos volúmenes. Hay que trasladarlas a menudo de una finca a otra, a comer, a pastar. Y es muy diferente a esta zona. Y claro, allí cereal, en tiempos de antes hacía cereal, Claro, si hacías cereal no tenías pasto. Como las propiedades son pequeñas, nosotros sacando 5 o 6 que con las propiedades de los demás, estamos con unas hectáreas mínimas para poder. Lo que pasa es que como hemos pegado muchos, estos chavales que se han quedado, pues cogen, que algunas veces la trabajan y se limpian, y que duren mucho tiempo, que no se cansen. Pero bueno, diga. No, nada. Yo era una anécdota que me ha llamado la atención, lo del macho esquivo. ¿No? Lo del macho que has hablado, que eran los esquivos. Los machos que eran un poco esquivos, ¿no? Les mules, es Que macho. ponían para la madera. No, el macho que era no es Esquivo. sí, que era un poco No. cosquilloso, que era Exacto. guito, que le llamábamos allí, que soltaba una voz. Pues ese macho, cuando iba a la feria, tenía maravilla. Yo quería eso comentarte, que me acuerdo que en casa teníamos un macho de estos y pegaba las coces y mi hermano se quería montar, bueno, en fin, ¿no? Y teníamos las mudas. Esos machos iban todos, la mayoría, a la mayoría. Nosotros en casa íbamos, bueno, para las ferias, eran tratantes y tal, y bueno, en nuestra opinión, la verdad es que, pues claro, para la agricultura había bastantes mudas y estaba la feria ganadera, que también venían de Benaste, Balaguer y pues eso. Yo así de eso, ¿no? Que me llamando la atención lo del macho. Siempre sabía todo. Sí. Trataban de domarlos bien y bueno, pero seguramente más nos caían tampoco se Bueno, no manejaban. intentaba todo, pero no sé si lo No, pero que estaba un poco venado, porque ese no podía acabar. Tenías que guardarte que soltar una colita más alta. Sí, pero esto Pero ese es ya, y claro, como la madera tampoco ahora se saca con macho ni nada. A mí me gustaba más cuando lo sacaban con machos. Ahora estas máquinas pues, son bonitas. Es por aquí cambia.
estas máquinas que están por allí y lo arrancan todo, y con los manos sacaban los pinos que realmente había que cortar, y aquí nosotros, las máquinas no pasan, si cortan todo, bien. Pero claro, el pino no es como el bonito, que hemos estado muy bien ahora en Santander, y ves que cortan el monte a cero y vuelven a plantarlo. Son árboles que dan muchos años. Yo no, pero bueno, no hay otra manera, de sacar a los después de la mañana, lo hacen destrozos. Los 4 pinos que quedan, que no rompe la máquina, lo rompen. La Estorilla hace, si no recuerdo mal, a lo largo de los Carenes que hay un pilar enorme. Para limpiarlo se contrató a una empresa que venía de Rumanía y venían con unos caballos brutales para sacar precisamente los tacos. Sí, estuvieron trabajando ahí casi 4 o 5 meses. Y luego otra cosa que me ha llamado la atención es lo que decíamos nosotros, de que la ganadería que conserva, o sea, gracias a la ganadería intensiva, tenemos el pasaje de esto, ¿no? Esto lo estamos viendo probablemente en los pueblos. Antes en los pueblos de ganadería de corderos y tal, había como 14 15 familias que había muchísimo, y los bosques estaban limpios. Ahora, hay pocas y los bosques están que no puedes ir ya ni pasar. No, pasan igual, ¿eh? Sí. No, si los cazadores no pueden ir a cazar porque no pueden procesar los cazadores, pero tenemos otra clave, el jabalí. Ni el oso ni el lobo, de momento. Los jabalíes. Entonces, bueno, el corzo, por lo menos, no. Los jabalíes se lo levanta todo. Y ahora, en nuestra zona, vienen unos señores que se dedican a picar la hierba a ensilar, ya ni ensilan prácticamente los ganaderos de allí. Bueno, ya no hacen esas máquinas y claro, eso lo cargan todo. Y todo va allá y luego, pues si no las comían con el unific y se lo comen todo. Yo cuando veo un chico que lleva las piedras de la vaca, pues no, de la misma metodología, digo, hermano, esto no dejan nada las piedras, claro, pues meten el silo que medio pudrido, cargado de tierra de los jabalíes, y luego les metes harina, pues aquí le dan. ¿Y qué pasa? Vacas que van mal, está fastidiada la vaca con la tierra. ¿Qué hay? Pero bueno, claro, el volumen que llevan ahora para manejar tanta comida y tal, si no es con esta gente, no podrían. Porque en 2 o 3 días te hacen comida para todo el año. Toda la comida de la última y no tienen que hacer eso, pero no. Bueno, eso es por cómo saben, se está haciendo en nuestra zona de los cazadores que no tocan y no se entienden, bueno, por los jabalíes sin matar. La zona de las paules y por allá se organiza mejor, y los matan, y en medio el pueblo ya está. O es que todo el mundo sabe que la sociedad... No, que no se entienden los cazadores entre ellos. La sociedad que tiene los fondos de visa única este Los van sin cazar porque no se entienden. no se entienden ellos. Están partidos y Permiso para cazar jabalíes que hay. claro, pero claro, ahora como los bosques están tan sucios, si no hay cazadores escapan. Claro. El problema es que esos animales están destruidos. Está un poco... es que esta noche han entrado los jabalíes en nuestra zona. Mira, te tira la noche de... Sí, pero en medio, pero bueno, diga bien. Has hablado de la sarcina y de la tuberculosis entre las vacas. ¿Cuándo fue eso? Pues esto... Ahora... 84, 89, ¿no fue? Bueno, no recuerdo, aunque tenemos un mal recuerdo, la sociedad utilizaba que éramos 4, se mataron en el primer temporada 120 vacas. Y bueno, y hubo que acabar con todas, y vacas de Alemania, sí eran más productoras, pero que las vacas no entendían nada, no sabían ir por un camino, todos saltaban. Claro, estaban acostumbrados
a un prado, a tenerlas allí rodeadas con el cable, las acabamos para trasladar a un sitio a poner. Y sabían lo que era una pared, saltar la... Bueno, que no lograron por eso. Y claro, y estamos, después de 20, 25 años, con tuberculosis. ¿Por qué? Porque la fauna sale mucho COVID con tuberculosis cuando no sale. O sea que no hemos avanzado en nada. Y claro, hacer una vaca, pues en 3, 4 años, como mínimo. Y claro, el ganadero pues se resiente. Y ahora, a veces, que me parece muy bien que se sale de todo y debería estar, pero hay que buscar otros causantes de la tuberculosis que si no, no nos van a entrar en la cabeza de aquí. Ahora que sale una vaca mala, pues no puede llevar todas las vacas de la cuadra al puerto. Este que pues le organiza este ganadero que no puede subir las vacas al puerto. Pero bueno, están las cosas así. Sí que le daban ayudas. Al principio, cuando nosotros, la verdad que fuimos los más castigados. Trajimos vacas de Santander y venían que habían salido de una campaña de tuberculosis, que las había comprado el tratante, después se descubrió y no las había comprado. Pero que eran vacas infectadas. Ahora eso les investiga más y esa vaca, como van a hacer, ya no saben. Eso no. Y claro, trajimos vaca de leche, por eso se hizo el escarchino. Y al final, pues, se va mejorando, pero cuando tienen que hacer la campaña están temblando. Porque si le traes una vaca, tengo que tener siempre y vacas en la cuadra. O sea, ¿cuántas vacas tuvieron en Bisauri en la última década de los 80? Pues en todas las casas, a nosotros fue, porque fuimos los primeros importeros que trajimos vaca frisona de Santander, con la leche, bueno, nos dedicamos más a la leche, y trajimos la mierda, la tuberculosis, y claro, pero luego a todos nos ha castigado. La mitad. Sí. No, muchos ganaderos al final tomaron la decisión de vaciar la casa. Aquellos era la única forma. Y traer el ganado de Alemania y venía a y nosotros tuvimos que hacer eso. Vaciar la casa. Vacío sanitario. Pero claro. Lo que comentabas tú, yo creo que en algunas explotaciones se hizo vacío sanitario, porque en mi casa Sí, con vosotros, y en el 84-86 fue el vacío sanitario, y entonces cuando fueron a buscar vacas a Suiza, la vaca parda de Suiza. Nosotros trajimos de Alemania. O Alemania, sí, no sé, una de los dos sitios yo. Sí, eran vacas. Aprovechar la ocasión, Sí, sí. ya se podía cambiar una marca más adecuada. Pero que no te quedará, o sea, optemos hacer vaciado porque la que realmente era tuberculosis contagiada no lo demostraba, no salía en la prueba. Y nos damos cuenta que llevaba el animal a matadero y estaba jodido. Y claro, pues entonces se tomó esa decisión. Yo ahora no sé qué no sabes, entonces, como fuimos los primeros que nos castigaron eso, pues sí, no sé, pero no valía la plata. Y tal, pues prácticamente nada. No mismo número de vacas. Y bueno, pero aún hay un goteo, no está eso solucionado al 100%. La evolución de la cabaña de vacuno y de ovino, ¿cómo ha sido? Porque ahí salían las ovejas. Bueno, La curva no se sabía dónde empezaba y dónde acababa. sí, no, el ovino ha ido muy a metros. En el Bayán queda un ganadero fuerte en Castejón, Luis Aurelio perfectamente en el Ferrer que estaba, que no sé cómo de Caballé, de Martín y Torres, este ya no se acordó que era un ganadero fuerte. No, ovino ha disminuido un poco. Ovino, ovejas. Eso ha ido muy a menos. Será por los pastores. Y el verdadero jardinero del campo es la cabra y la oveja, La vaca no limpia,
Hombre, ya si están... No. Antes nada, mejor. Pero por otro lado, Ya. somos jardineros, digo yo, hombre, lo pongo yo, pero también explotamos, porque no hace el mismo mal 20 vacas en un prado que 50 o 60 o 80. Y las paredes las han tirado todas. No ha sido muy positivo, hubiera sido mejor. Porque, a ver, en nuestra zona, contando Montano y tal, tenía 6.000, 7.000 vacas. No sé el censo que hay ahora, pero bueno, porque en nuestra zona son los tipos de ganaderos, ¿verdad? No hacemos terneros para nuestro criador de vida, de 100 o sea que lo que producimos, vivimos, seguimos, pero tampoco es. Sería mejor, menos animales, llevaría otra calidad de vida a los ganaderos y que nos pagaran por cuidar el trabajo. Tienes que cortar toda la cosa que hay, tienes que cortar todo, que no sé si quieren eso. Y nosotros tenemos animales para el aspecto de la zona. Nosotros los grisauri llevamos ya hace muchos años antes íbamos a Vallarán, ya de 20 años aquí, y claro, en el cernero ahora estos dos chavales, 500 vacas, y bueno, ya no queda más para ningún. Y claro, para tener todo ese, pues hacemos cercados de 2 kilómetros por el cable. Y todo este proceso que habéis hablado, dos cosas. La transhumancia no tuvo ningún efecto en todo esto, punto uno, y la segunda, no he visto lograr ni tan siquiera los caballos. No tuvieron ningún protagonismo los caballos. En esta zona no lo entendimos muy bien, con el valor que tenían algunos. No había muy pocas yeguas. Desde que vas al Vallarán ahora, conocemos al Vallarán 20 años de vacas con caballos un montón. En el Valle de Nasquero había 2 ganaderos, un Castejón en el Bruno y en Anciles, y eso que eran potentes. Estos tenían 8 y 10 yeguas. Es que la yegua es un poco delicada. En casa nuestra teníamos 3. Y yo lo veo en el Vallarán, que es el grupo de yeguas por allí, en la zona de Villañer y tal, que traen muchas. Otros yeguas muy guapas, muy bien cuidadas y tal, pero los cordillos no hay muchos. Son más delicadas que la vaca y la vaca. Yo lo veía en casa con aquellas 3 yeguas. Si se enfadaba por algo la yegua, pues te había tirado la tía. ¿Por qué? Tenías que tener un cuidado. Y yo creo que no se tenía yeguas. La vida era más Sí. para el trabajo. Sí. Y luego la yegua no se usaba. No se El caballo. Era más. Es que el ganado mural era muy sufrido. Y lo que decía a los padres, no era igual. El macho burrero que le llamábamos, burrero que era de caballo y burro, salía un macho un poquitín más pequeño, que tenía mucha tentación por ahí, por la zona esta de Cataluña, que hay familiares, que no eran muy altos, que el de yegua y burro. Ese se hacía mucho más grande. Sí, eran estos traían los sementales catalanes, un burro catalán, era muy grande. Era más fuerte el burrero, según decían pero tenía menos valor. Ahora no se hacía realizar. Y ese tipo de animales eran más sufridos que el caballo. Por eso, a lo mejor no se tenían caballos. Había gente que se tenía la mayoría, pero no era lo normal. Sí. Bueno, al final, por ejemplo, no se podía labrar con vacas porque era un tierra muy fuerte.
muy aceitosa y muy fuerte, pasaba de chía, cabas un poco. Y tenías que tener bueyes, porque tiene mucha más fuerza, pero luego ya vinieron los tractores y al final le saquemos los bueyes y ya cuando compremos un tractor, pues ya. Entonces ya labramos con el tractor y los machos. Ya cuando habéis hecho labramos con el tractor. Pero, hombre, los machos bien. Lo que pasa es que iban más ligeros y hemos sentido aquí en nuestra zona y rompían los arreglos. Pues no les gusta. Yo creo, Porque eran un pacto de género. Y luego el valor del macho, como los 3 años que lo sacaban, porque es cuando los van a vender, pues. Bueno, lo de las siembras lo pensé diferente. Pero eran raras las siembras. No digamos todos los años. Estaba también, yo pienso la posibilidad de que compraban los lechanos fácilmente al otro lado de la frontera. O sea, requerían, los alquilares y tú los requerías. Los que podías, tú, y los que tú no alcanzabas, los ponías en casas para que te los alimentaran. O sea que, aunque no fueras criador, pero de alguna manera tenías esas posibilidades, porque en unas sí que había muchas, aunque no se fabricaran Se compraban por el grico o por la perdaña cuando ya no se tenían de Francia. Tenían esa escapatoria, por así decir, esa posibilidad de especializarse más en esos otros. Y lo de la transhumancia, pues es del ganado ovino. Claro, hay dos viendo ahora es muy chiquita la que hay ahora con las bajas que pasan el verano por Zagreb y eso creo que es mucho menos antes. En Cerler, yo se lo he oído contar a Caballé y aquí a mi cuñado y tal, solo los de Cerler había 8.000 ovejas. Pero no pasaban ni un día. Sumaban, bajaban a la Tengo la sensación que la transhumancia haría a la gente del Valle de San Luis de ver más a lo mejor el vino que no era bueno, que a lo mejor tuvieron que ir a buscarlo fuera, ¿no? Sí. Y no convencía, por algún motivo no convencía en ese momento el vino. El ovino. Bueno, a ver, en el ovino también se castigaron bastante las zonas de tuberculosis. También hubo muchas escabecinas. El ovino necesita un pastor las 24 horas. ¿No? Ya, sí. O sea, para que vaya, o sea, no lo puedes. Sí, claro. Ese debe ser el problema del ovino. Y Pero de los años 60 y los años 70, de que hay mucha demanda de mano de obra en las ciudades, aquí el éxodo rural, me decías por eso, o sea, entre quedarme aquí como pastor o irme a una fábrica a Barcelona entonces era ya un recurso escaso la mano de obra de pastor. Las vacas se controlan con un hilo, se controla bien. sí, ahora sí. No, y ahora me entera yo que se controla con el GPS de la leche, sin hilo ni nada, les ponen unos collares, yo no sé. La vaca sin el hilo sabe que, pero si no ves nada. En la exposición esta de Sí, que ahí. antes, que se llama del arado al tractor con GPS. O sea, una cosa es el tractor de 1957 y otra cosa es el tractor ahora que vale casi como varios pisos de y claro, llevan sus. Y una de las cosas que vamos a exponer es un collar de las vacas que tienen GPS. Las vacas ahora que están en estos tienen su collar con GPS. Entonces el ganado. Tengo mis dudas. Tienen las vacas. A lo mejor cuando se acostumbren y si hay algo que les avisa que si paso de esta línea me da, alguna cosa hay. Intentaron hace 2 años en Benasque, en vez de poner pastores, poner un dron y con eso iban a vigilar las vacas. En el puerto tiene que estar la persona porque hay que dar muchas vueltas. No
eso, lo del dron no funciona. Lo de los collares, pues me gustaría ver. A lo mejor cuando se acostumbren. Pero con los collares, ¿cómo se controlan? ¿La mano descarga cuando se...? Cuando la descarga, No, pero bueno. deben de marcar la parcela. Pero Sí, hacemos sí, sí, una sí. parcela. Ah, vale. Y si sales de ese perímetro, pues la descarga. Pero eso todavía Está en el valle eso todavía no está No. Sí, eso yo digo, Estudiar sí para saber dónde está la vaca. Claro. O sea, que si uno tiene dudas y tal, pues esto otro día con Manuel está si es una demostración. Antes tenían que ir a estos campos que se han gastado las vacas, que ahora saco como las tienen numeradas. Esta la tengo aquí, esta la. O sea, y para eso sí que... Entonces, sabes dónde tienes los animales. Otra cosa distinta es que puedas influir para que el animal se quede construida. A ese nivel todavía no se ha llegado en el valle. Me imagino que en otras Hombre, zonas más fáciles. lo de los collares al puerto, muy buena idea. Y eso puedes localizar que estás buscando la vaca tal, que no la ves y que pues allá la tienes. Entonces, que creas unas palizas para encontrarla. Pero, bueno, las tecnologías cada vez van avanzando, ¿no? Sí, claro. No podemos hablar tampoco de todo. ¿Qué es la diferencia entre la utilidad y la movilidad? El mulo creo que tenía más fuerza que la otra. A ver, eso es lo que Era más caro. era más caro. Se pagaba más el mulo que el sí, se pagaba más caro. Tenía más fuerza. También en zonas había gente que labraba con mulas. Que labraban con mulas. Sí. Pero generalmente el mulo es más suave. Porque es más fuerte, claro. ¿Y llegó a ser el valle proveedor de mulas para el ejército? Para el ejército. Porque No lo sería sé. un magnífico billete, ¿no? No lo sé. Sí que se oyó decir que las vendían a algunos ejércitos. Los quisquillosos iban al ejército. Sí. Los muros. Muchos de esos también venían allá. Claro. Por este libro de Francisco Iglesias, un momento que se pensaba que aunque aquí empezara la mecanización, se abría un nuevo mercado de mulos de la India, que se podía, y eso se intentó, pero claro, esos negocios, o sea, embarcar a los animales y llevarlos hasta ahí, esos fue un espejismo que duró muy poquitos años, pero ahora eso que dice del ejército sí que es lógico que hay alguna utilidad tuviera, aunque también el ejército se mecanizaba. No sé si cuando yo estuve también, sí. Los algunos, los que trabajabas estuvieron funcionando hasta principios 70 y 80, precisamente por la fuerza que tenían y para llevar material y las montañas para las líneas de protección. Ellos tienen una visión de los mundos. No mola, Burro, es que el burro yo creo que aún es más fuerte, más sufrido que